Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 14 de octubre del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 4, el discípulo cristiano. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es un privilegio y un gozo poder estar juntos para tener este tiempo especial de meditación en la palabra de nuestro Dios y de alabanza. Así que yo le animo, mi hermano, a disponer su corazón para que este sea una noche especial para nuestro Dios. Y comenzaremos este tiempo entonando un cántico, el himno titulado El placer de mi alma, himno número 27. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Les invito a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche y la bendición que nos permites de tener este tiempo de estudio bíblico. Gracias por tu compañía y tu provisión para con nuestras vidas. Y te pedimos que seas acompañándonos en este tiempo como el principal invitado, que estas alabanzas sean una ofrenda delante de tu presencia y sea tu palabra edificando a nuestras vidas a través del mensaje de esta noche. Gracias te damos y acompáñanos, Señor, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Alabemos al Señor con el himno 291, Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedeced, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Tengamos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes una vez más el estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas para dar lectura a la porción bíblica de esta noche. Lucas capítulo 14, vamos a leer los versículos 25 al 33. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios
por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos, mis hermanos, el himno número 118 y digamos: quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar, más dime de Cristo, más de necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más del necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 4 con el tema El discípulo cristiano. Escuchemos. El tema para esta noche tiene que ver con el discipulado. Hemos hablado acerca del Evangelio, de la salvación, el bautismo y hoy nos corresponde hablar acerca del discipulado cristiano. Y creo que todos nosotros entendemos bien lo que significa ser discípulo. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está iniciándose y que requiere de un maestro o depende de un maestro para adquirir el conocimiento y las habilidades requeridas en la disciplina en la que éste se está haciendo discípulo.
También un discípulo es alguien que está en un proceso de descubrir muchas cosas que van a beneficiar y muy probablemente transformar su vida. Cuando hablamos del discipulado cristiano, hablamos de cosas esenciales, como el aprendizaje que nosotros recibimos de parte de nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó claramente en el Evangelio según San Juan que nuestro Maestro, el que se quedaría para siempre con nosotros, sería el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo ejerce esa enseñanza, esa docencia en nuestras vidas cada vez que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras. Él nos da el entendimiento, la capacidad para poder comprender la bendita palabra del Señor. Pero, ¿cómo se llega a ser un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo llegamos nosotros a ser un discípulo de Jesucristo? Quiero plantear 3 cosas rápidamente. Primero, es necesario nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo para ser un discípulo. Un discípulo de Cristo no puede ser una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, no puede ser una persona que no ha depositado su fe enteramente en Él y que no ha experimentado esa confrontación con la naturaleza pecaminosa, la necesidad de un arrepentimiento genuino y, por supuesto, esa experiencia transformadora a la que nosotros le llamamos el nuevo nacimiento. Permítanme un momento ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, cuando encontramos por primera vez este principio del nuevo nacimiento. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo es un hombre conocedor de la ley de Moisés, es un hombre amante y deseoso de las cosas de Dios. Él ha puesto su fe en el Señor Jesucristo al considerar todos los acontecimientos que le rodean. Y él llega a una conclusión que muchos no pudieron llegar en aquel entonces. Nadie puede hacer estas cosas si verdaderamente Dios no está con él. Así que Nicodemo es un hombre que ha depositado su fe, pero carece del conocimiento esencial para llegar a convertirse en un discípulo. El Señor Jesucristo le responde lo inicial para él, para que se convierta en un discípulo de él. Necesitas nacer de nuevo, es necesario. Y luego en este diálogo viene esa interrogante de Nicodemo. Bueno, ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? Y el Señor Jesucristo le explica este misterio que tiene que ver con el nacimiento del agua y del Espíritu. Así que es necesario, para ser un discípulo de Jesucristo, nacer de nuevo, o sea, reconocerse pecador, proceder al arrepentimiento genuino y pedir en oración al Señor sobre el cual se ha depositado la fe, al Señor Jesucristo, que entre a morar en nuestros corazones. Allí empieza una transformación generada por la presencia del Espíritu Santo de Dios, lo que nosotros conocemos como la regeneración. Por tanto, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos habla de un antes, un momento crítico donde hay una transformación que da origen a una nueva vida en Cristo. Por eso se le conoce como el nuevo nacimiento. No se puede ser un discípulo de Cristo si no se ha nacido de nuevo. En segundo lugar, la Biblia menciona la vida cristiana y hace una especie de analogía con el desarrollo de una persona. Entonces, lo siguiente en este proceso de llegar a ser un discípulo es el crecimiento espiritual. Hablamos de la niñez para empezar. La Biblia nos habla de esta comparación. Por ejemplo, si nosotros buscamos en la primera carta de Pedro, hay una comparación muy bonita, muy hermosa de parte del apóstol con respecto a esa candidez de un niño. Dice en la primera carta de Pedro capítulo 2, empieza diciendo los versículos 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Entonces se compara al creyente como un neonato, un recién nacido. Y es interesante para los que tenemos el privilegio de ser padres, ver en ese proceso de desarrollo a nuestros hijos cuando recién nacen, desesperadamente buscan a su madre para recibir de ellas el alimento necesario, el sustento que viene de ella. Y es hermoso ver a estos pequeñitos, a nuestros hijos, desesperados, buscando el seno de su madre. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Se refiere a la bendita palabra de Dios, ajena a toda forma de malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda forma de detracción. El discípulo de Jesucristo es alguien que entra en este proceso, que anhela la palabra del Señor fervientemente, que cuando la lee encuentra deleite en ella, que busca desesperadamente los tiempos, los momentos para poder sentarse, leer la palabra del Señor, no solamente al levantarse y al acostarse, sino durante el día. Tantas veces sea posible estar en apego a la palabra del Señor, leyendo, estudiando, memorizando la bendita palabra del Señor. Pero hay que tener cuidado con esto. Si bien es cierto, Pedro nos dice que debemos tener esa parte cándida, pura, de un niño, deseando la palabra del Señor como un niño desea la leche de su madre, debemos nosotros seguir con el proceso de la madurez. ¿Por qué razón? No podemos nosotros quedarnos en esa condición de niños espirituales, porque el niño que no crece, que no se desarrolla, el niño que no muestra señales de un progreso en cuanto a su desarrollo natural, está enfermo. Y eso es preocupante. El apóstol Pablo señala en Efesios capítulo 4, versículo 14 lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños en el deseo de la palabra del Señor, niños en esa ansiedad por conocer más del Señor. Pero también ese niño debe ir creciendo, como nos dice la Escritura, que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. También el creyente debe disfrutar su niñez espiritual alimentándose desesperadamente de la palabra del Señor, llevado hacia un proceso de crecimiento espiritual, porque el que se queda en la inmadurez espiritual queda vulnerable a toda forma de engaño doctrinal, y eso es lo que se procura evitar. Por otra parte, el mismo apóstol Pablo señala que con respecto a esto debemos ser muy cuidadosos. Capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque el creyente que recién inicia en los caminos del Señor está en un proceso formativo, y por supuesto hay cosas que tiene que aprender. Hay cosas que vienen como resultado de esa búsqueda cotidiana, constante, de la bendita palabra del Señor, de la oración y del ejercicio de una vida cristiana conforme al corazón de nuestro Dios. Por tanto, debe procurar su crecimiento espiritual. Fíjense, entonces está esa analogía con respecto al crecimiento, al desarrollo de una persona. Así también se estima que el creyente debe ir creciendo. Leo al respecto capítulo 4 de Efesios, versículos 11, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Entonces el apóstol Pablo nos habla de esa necesidad de ir dejando de ser niños para convertirnos en maduros en la fe. Y todo esto por medio de el ejercicio de los dones espirituales usados de manera correcta, la concertación como cuerpo de Cristo. De allí que el apóstol Pablo sanciona severamente toda forma de división y segregación dentro de la iglesia, porque es necesario que la iglesia para su crecimiento espiritual esté bien concertada y unida entre sí. Y también el apóstol Pablo nos dice que nosotros para crecer debemos seguir la verdad en amor en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nuestro crecimiento depende del Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, un creyente no debe pensar que es suficiente con el hecho de haber recibido a Cristo, ir y sentarme en un culto como que si eso fuera todo. Debe iniciar el proceso de su madurez espiritual, y ese proceso de madurez espiritual se lo halla en el ejercicio de los dones espirituales, en el estudio de la palabra y también en la comunión con la iglesia. Poco a poco nosotros vamos desarrollando, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para que luego nosotros podamos predicarle a otros el evangelio de Jesucristo y hacerlo de forma correcta. Hoy en día hay mucha gente predicando un evangelio humanista sencillamente porque no pasaron por un proceso de discipulado donde les haya sido inculcada la bendita palabra del Señor, la doctrina, el fundamento de la fe, que es Cristo Jesús. Bien, entonces para ser un discípulo debe nacer de nuevo, debe pasar por el proceso de la niñez espiritual y llegar al crecimiento espiritual. ¿Qué se espera de un discípulo cristiano, de un discípulo de Cristo? Como hemos dicho, pues se espera que crezca. En primer lugar, se espera que crezca. Como dije hace un momento, un creyente que no crece, que no madura en la fe, es como un niño que deja de crecer. Cuando nosotros vemos el desarrollo de nuestros hijos, vamos donde el pediatra por lo menos una vez al mes y estamos pendientes de su tamaño, de su peso, porque es un indicativo de su desarrollo saludable. Lo pesamos, el doctor nos dice si le falta un poco de peso o si está con sobrepeso, porque todos estos son indicativos de que el niño está dentro de un margen de salud óptimo. Asimismo, el creyente en Cristo Jesús, el discípulo cristiano, se espera que crezca. O sea, lo contrario a esto sería lo que estaba pasando con los creyentes en Corinto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios se nos habla de cosas realmente vergonzosas, se peleaban entre sí, había divisiones entre ellos, había pecados de inmoralidad dentro de la iglesia y todo eso habla de un profundo vacío en cuanto al proceso del crecimiento espiritual. Nosotros podemos estar en una iglesia 20, 30, 40 años, pero es nuestra conducta lo que va a decir qué tan maduros somos en la fe. Porque la madurez de un creyente no depende de cuánto tiempo tiene en una congregación, sino de cuán apegado está a la palabra del Señor y al ejercicio de la voluntad de Dios como creyente. ¿Sí? Por esa razón a mí me preocupa cuando creyentes que tienen mucho tiempo en los caminos del Señor me preguntan por revelaciones, porque escucharon que alguien soñó o que tuvo una visión. Cuando uno madura en la fe del Señor Jesucristo, uno puede responder a ese tipo de eventos y circunstancias con las cuales nosotros nos encontramos. Y todo ese tipo de información es discernido por medio de la palabra del Señor. Allí, a través del tamiz de la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta si debemos prestar atención o no a lo que se publica en las redes sociales. Todo lo tamizamos con la bendita palabra del Señor. Si no pasa por ese filtro, queridos hermanos, no vale la pena ni siquiera perder el tiempo en estas cosas. De allí que se espera que el creyente madure, primero en la palabra, como el Señor Jesucristo crecía en sabiduría. El creyente debe madurar en el conocimiento de la palabra y para que esto sea así, pues debe invertir tiempo saludable todos los días leyendo la bendita palabra del Señor. A mí me preocupa cuando yo escucho creyentes que se jactan de ser maduros en la fe y que por esa razón no van a un estudio bíblico, por esa razón ya no leen la palabra como antes la leían, porque creen que han alcanzado cierto nivel de madurez que les permite vivir
independientes de la palabra del Señor. Cuando usted se encuentra con una persona así, usted está con un inmaduro en la fe. Porque mientras más tiempo pasa en el estudio de la palabra del Señor, nos damos cuenta cuán dependientes somos del Señor para vivir el día a día. Con el paso de los años descubrimos que si dejamos de leer la palabra del Señor, el viejo hombre vuelve a salir a escena y nos hace pasar momentos de dolor y de vergüenza. De allí la necesidad de que con el paso de los años vayamos tomando conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, de que el paso de los años nos vuelve más dependientes de la palabra, más lectura de la palabra, más devoción en cuanto a la oración. Es necesario que nosotros aprendamos que con el paso de los años, por lo menos yo me lea la Biblia completamente una vez por año, por lo menos, es lo mínimo, queridos hermanos. De allí usted puede tranquilamente considerar, bueno, ¿cuántos años tengo en los caminos del Señor? ¿Cuántas veces he leído la palabra? Y si usted desea, yo le invito a que usted lea todos los días por lo menos de 5 a 10 capítulos diarios y créame, usted tiene tiempo más que de sobra para cumplir con esa cantidad de capítulos. De 5 a 10 capítulos diarios le va a permitir a usted entre 3 a 4 meses haber leído la Biblia completamente. Si en 3 o 4 meses, en 4 meses usted lee la Biblia completamente de Génesis a Apocalipsis, créame, en un año usted la habrá leído 3 veces. Y créame que es delicioso hacer esto. No le estoy diciendo algo que no lo haya hecho. El hacerlo ha traído a mi corazón sosiego. El hacerlo ha traído a mi corazón completa paz. Y también conocimiento, capacidad para poder responder a las diferentes inquietudes que se nos proponen. Interrogantes de toda naturaleza. La respuesta está en la palabra. Se espera que un discípulo cristiano crezca día a día en la palabra. En segundo lugar, que crezca en cuanto al servicio. El apóstol Pablo, recién convertido, allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos dice la Escritura a partir del versículo 20 que apenas él se recuperó, estaba predicando a Jesucristo y confundiendo a los judíos de aquel entonces que lo habían visto ser un perseguidor de la iglesia. Él no perdió tiempo, empezó a servir al Señor. Y hermanos, la esencia del servicio al Señor está en el que nosotros prediquemos a Jesucristo. Podemos hacer muchas cosas por el Señor. Podemos hacer cosas en el ambiente o en el ámbito de lo físico. Yo puedo dar de comer a los pobres, puedo regalarle ropa a los pobres y cosas por el estilo, tratar de ayudar con medicina para los enfermos, comida para los hambrientos. Todas esas cosas son buenas, son importantes. Pero hermanos, todo eso no sirve de nada si no va acompañado por la evangelización. Un creyente debe crecer en el servicio. Crecer en el servicio significa cada día procurar predicar más de Jesucristo, hablar más del Señor Jesucristo. Y por supuesto en la iglesia donde nosotros nos congregamos, ver en qué manera puedo ser útil para la casa del Señor. En tercer lugar, este crecimiento se espera que sea también en cuanto al carácter. Y a esto me refiero con ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Creo que la madurez de un creyente se evidencia por su carácter. Y creo que todos nosotros, los creyentes, en algún momento tenemos problema con esto. Me refiero acerca de responder a las diferentes situaciones que nos enfrentamos en el día a día. A veces en el hogar, respondiéndole a la esposa, respondiéndole al esposo, respondiéndole a los hijos, a los padres, respondiendo cuando tú vas manejando por la calle y alguien te cierra de manera violenta. ¿Cómo respondemos frente a eso? Se espera de un discípulo de Cristo que con el paso de los días muestre cada vez más una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? En el Evangelio de Mateo se nos propone una de las cosas importantes que un discípulo de Cristo debe procurar. Capítulo 10 de Mateo, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Por qué debemos crecer en cuanto al comportamiento, en cuanto al carácter? Porque nosotros debemos ser como nuestro maestro es. Un discípulo es uno que tiene un maestro. Nuestro maestro es Cristo. Un discípulo procura imitar a su maestro. Si nuestro maestro es Cristo, nuestra meta es imitarlo a Él, parecernos a Él cada vez más. Y si de esto se trata, pues mi carácter debe ser un fiel reflejo de lo que Cristo es en mí. ¿A qué me refiero con esto, queridos hermanos? He escuchado más de una vez usar la frase, es que humanamente hablando eso es difícil. Hermano, yo le recomiendo en el nombre del Señor que elimine completamente de su mente y de su corazón esa excusa, ese pretexto.
porque no es otra cosa que un pretexto para no forzarnos, para no procurar ser cada día más como el Señor Jesucristo. Porque llegamos a un punto de pensar, bueno, a fin de cuentas yo ya soy salvo, y de allí comamos y bebamos que mañana moriremos. No importa que mi carácter siga siendo un carácter pésimo, una forma de responder totalmente horrible, explosivo o depresivo o ansioso. Queridos hermanos, una de las cosas que nosotros debemos procurar cada día es parecernos más al Señor. Y eso es parte de vivir controlados por el Espíritu Santo de Dios, controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo llegamos a esto? Efesios capítulo 5, versículo 18 nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Una vida gobernada por el Espíritu Santo demuestra el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Recordemos nosotros las palabras del Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 12, cuando Él nos dice que por su fruto se conoce el árbol. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. ¿Queremos saber cómo estamos en cuanto a nuestra madurez espiritual? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, puede ser que haya una persona que le diga a usted que tiene 20, 30, 40 años en la iglesia, pero el fruto que da no llega ni siquiera al de un niño en la fe. Es probable que a esa persona realmente le falte nacer de nuevo. ¿A qué me refiero? Una persona puede estar por años en una iglesia sin haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque de niño lo llevaron y siguió todo el proceso de una tradición evangélica, pero no se ha convertido al Señor. Necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Se espera también de un discípulo de Cristo, un discípulo cristiano, que se multiplique. Parte del crecimiento de un discípulo de Cristo es que se multiplique. En el Evangelio de Juan capítulo 15, leo los versículos 5 y 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este lleva mucho fruto. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Se espera que nosotros llevemos mucho fruto, y para llevar mucho fruto es que es imprescindible que estemos ligados a Él. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amados hermanos, el creyente está con una meta propuesta por la palabra del Señor. Lo que se espera del discípulo es que crezca en la palabra, en el servicio, en su carácter, que seas como su Señor, como dice Mateo 10, 24 y 25. Y que se multiplique, porque esa es la demanda del Señor para con nosotros, que llevemos mucho fruto. ¿Cuántas personas ha traído usted a los pies de Cristo desde que usted conoció al Señor? ¿Sabe usted a cuántos ha conducido ya a los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo usted necesita para empezar a hacer esto? Desde el mismo momento que usted recibe a Cristo, debe compartir con otros la buena noticia de que el Señor Jesucristo ha transformado su vida. Leo también en la carta del apóstol Judas, versículos 22 y 23. Algunos que dudan, convencedlos, dice la palabra. A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La propuesta, queridos hermanos, desde nuestro nuevo nacimiento es que ganemos a otros para Cristo. ¿Quiere usted saber qué tan maduro está usted en la fe? ¿Cuánto ha crecido? Usted mismo pregúntese, ¿a cuántas personas he traído a los pies de Cristo? Yo no necesito ser un evangelista. Yo no necesito ser pastor ni misionero para cumplir con la gran comisión que el Señor Jesús ordenó en Mateo 28, 19. Hace muchos años atrás, y comparto esto con ustedes de una manera muy personal, les abro mi corazón. Hace muchos años atrás yo pensaba que para ganar almas para Cristo debía tener el don de evangelista. No sé en qué momento esa idea se incrustó en mi mente, y cada vez que me decían hay una campaña evangelística, yo decía, por favor inviten a otro porque yo no soy evangelista. No sé en qué momento de mi vida esa idea tan errada se fijó en mi mente, pero quiero decirle algo: desde que el Señor quitó esa idea de mi mente, he tenido la dicha de poder evangelizar a otras personas, desde un púlpito y en la conversación personal. Créanme que es un deleite y es una satisfacción enorme, hermosa, el hecho de después de algunos años poder decir gracias Señor porque he podido dar cumplimiento a la gran comisión. Pero hermanos,
Eso no es simplemente el contar glorias pasadas, porque el creyente no debe vivir de glorias pasadas. Quiero que esto se lo grabe bien en su mente. Nosotros no vivimos de glorias pasadas. ¿A qué me refiero con esto? A la siguiente pregunta: ¿cuántas personas fueron alcanzadas por el Evangelio en estos últimos 3 meses? ¿Tal vez es mucho? Bueno, ¿cuántas personas fueron alcanzadas en los últimos 2 meses? ¿O en el último mes? ¿A cuántos le ha hablado usted de Cristo y los ha alcanzado? Porque hay mucha gente que me dice a mí: yo ya les di un tratado. No, hermanos. Evangelizar, conducir a una persona a los pies de Cristo, es sentarme con esa persona, como lo hizo Felipe con el etíope. Hablarle de Jesucristo, presentarle el plan de salvación y no moverme de ahí hasta que esa persona haga su decisión de seguir a Cristo. Es fácil entregar un tratado y no está mal. Le felicito si usted hace eso. Pero no es suficiente. Usted necesita hablar con esa persona y decirle que el Señor le ama y que si es pecador, el Señor tiene el poder para limpiar todos sus pecados, limpiarle de toda maldad y darle una vida nueva. Sigamos. ¿Cuál es la recompensa del discípulo? Antes que se me duerman, queridos hermanos. Me parece que algunos tienen sueño. Espero que no. ¿Cuál es la recompensa del discípulo, mis amados hermanos? ¿Cuántos se gozan en el Señor, mis queridos hermanos? Porque gozo hablar de las cosas del Señor, así que no se me duerman, mis amados. La recompensa del discípulo, en primer lugar, es estar con su Señor. ¿Por qué razón? El discípulo va en un peregrinar en esta tierra, recibiendo el aprendizaje, el desarrollo, el servicio para el Señor, con una meta, con un impulso de trabajo, un impulso de vida que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Nuestro anhelo es estar con el Señor. Cuando el Señor partía y estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la meta de un discípulo? Estar con su Señor. Esa es la paga, esa es la recompensa, ese es el premio de un discípulo fiel, de un discípulo cristiano. El hecho de ver al Señor cara a cara, de estar con Él para siempre. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi recompensa como discípulo de Cristo? Estar con el Señor Jesucristo por la eternidad. Miren estas palabras tan bonitas: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si usted le sirve al Señor Jesucristo, si usted es un discípulo del Señor Jesucristo, alégrese, hermano, con estas palabras. Mi meta no está en esta tierra, créame, mi meta está en la patria celestial, donde el Señor está esperando por nosotros. En segundo lugar, la recompensa del discípulo es ser calificado como su Señor. Que digan: este hombre es diferente, esta mujer es diferente, tiene algo distinto. Ser identificado con su Señor. Y un ejemplo de esto lo leo rápidamente para que no se me cansen. Hechos capítulo 6, mis amados hermanos. Hechos capítulo 6. Dice la Escritura con respecto al diácono Esteban. En primer lugar, el versículo 8, Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En segundo lugar, versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y en tercer lugar, versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lo primero, el Señor Jesucristo anduvo haciendo milagros, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos que estaban apresados por el enemigo. En segundo lugar, hablaba con autoridad, no como la de los fariseos, enseñaba como quien tiene autoridad. En tercer lugar, en la transfiguración, sus discípulos más cercanos lo vieron a él en su excelsa gloria. Esteban es alguien que refleja esa gloria del Señor. Y me encanta cómo termina este capítulo 7, el capítulo 7, cómo termina en relación a Esteban y su similitud con el ministerio del Señor Jesucristo aquí. Dice el capítulo 7,
Versículos 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y escucha esto, mi querido hermano, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo el día de la crucifixión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y preste atención al versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las palabras del Señor Jesucristo fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se fija esa similitud? Es un detalle interesante entre la vida de Esteban con la vida del Señor Jesucristo. Esteban es un discípulo que ha plasmado correctamente en su vida al Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la mística de vida de un trabajo y de un discípulo, y creo que su recompensa es esta: que podamos nosotros decir: este hombre se parece al Señor Jesús. Que podamos decir, como en esta noche decimos de Esteban: qué interesantes las características de la vida de Esteban, del ministerio de Esteban, de la conducta de Esteban, qué similitud con el Señor Jesucristo. Aquí tendremos para hablar horas, queridos hermanos. Pero este es el fin, esta es la recompensa de un verdadero discípulo, que después de mucho tiempo de haber bregado en la vía de la salvación, alguien pueda decir, después de muertos: ese hombre reflejaba a Cristo, esa mujer reflejaba a Cristo, en su vida se podía ver el gozo del Señor, en su rostro se veía algo diferente. Creo que sería el mejor elogio que un cristiano pudiese escuchar. Así que debe ser como su Señor hasta el final. Y la tercera cosa en cuanto a la recompensa de un discípulo cristiano es haber sido llamado un siervo fiel. Me gusta mucho cuando leo el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, que habla acerca del juicio a las naciones y todas estas cosas interesantes, estas parábolas que narra el Señor Jesucristo respecto a las recompensas. En Mateo 25, versículos 20 al 23, leo lo siguiente: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La recompensa de un discípulo de Cristo es esa: escuchar de los labios del Señor esas palabras. Hermanos queridos, los hombres pueden decir muchas cosas bonitas de nosotros. Nos pueden decir: qué excelente predicación, qué excelente servicio, qué excelente hermano. También con la misma boca nos pueden decir: qué pésimo que predica, ese hermano ya me tiene cansado. Y pueden decir cuántas cosas de nosotros. Lo que a un discípulo de Jesucristo debe interesarle es lo que él tenga que decir de nosotros, lo que nuestro amado Maestro tenga que decir de nosotros. Y la ambición más grande de un discípulo de Cristo debe ser esa: que el Señor diga: bien, buen siervo fiel. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando terminaba su ministerio, decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la corona de vida que Dios ha reservado para los que aman su venida. Amados hermanos, un discípulo de Cristo es alguien que debe haber entendido la cruz de Cristo y lo que esto implica. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 en adelante, que dimos lectura al comenzar en esta noche, se nos habla de las demandas para un discípulo. Un discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo por el Señor Jesucristo, a ser abandonado por amigos, a ser abandonado por familiares, a ser visto como la escoria de este mundo por causa de Cristo, y mirarlo con gozo, con la satisfacción de los discípulos cuando se sintieron privilegiados de haber padecido afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, los discípulos de Jesucristo, sabemos que esto es transitorio, que lo grande, lo maravilloso, no está aquí. Así que despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, caminemos con gozo la senda de la vida eterna
y pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa si como discípulos fieles hemos caminado firmes con el Señor hasta el final. Que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, les invito con gozo para nuestro Dios a entonar juntos el himno 140, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Queridos hermanos, cuánto gozo haber podido compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor los bendiga grande y abundantemente. Y no se olviden, discípulos cristianos, discípulos de Jesucristo, vamos firmes hasta el final. Recordemos que la recompensa nos está esperando. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, cuánto gozo y alegría nos trae al corazón hablar de esto que es tan esencial, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, tus discípulos. Amado Padre, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer en la madurez espiritual, reflejando un carácter conforme al carácter de Cristo, un pensamiento conforme al pensamiento de Cristo y un andar que refleje al Cristo de la gloria. Padre, bendícenos en esta noche con el gozo de tu salvación y bendice a esta tu amada iglesia, Señor. En tus manos encomiendo a tu pueblo, que la bendición tuya repose sobre cada uno de mis hermanos y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, bendiga nuestros pensamientos y corazones ahora y hasta que Cristo venga por nosotros en Cristo Jesús. Amén.